Hola a todos y bienvenidos a Robot Análogo. Yo soy Carlos, estoy con Wilson. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una persona que desafió toda autoridad en busca de su libertad. Una persona que tenía ciertos ideales acerca de lo que está ocurriendo, de lo que estaba ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Una persona que se preguntaba si el sistema, la tecnología, está creciendo al punto de que nos vuelve parte de, engranajes simplemente del sistema, nos aplasta. Si hace sentido que estemos avanzando de la forma que estamos avanzando, si la vida que estamos llevando tiene sentido, o si hace más sentido la vida que teníamos antes. Esa persona, su nombre era Ted Kaczynski, mejor conocido como el Unabomber. Una persona que antes de que hubiera internet y que todo fuera digital y que todo fuera tan fácil y asequible, estaba demasiado adelantado para los tiempos. O sea, era como un viajador del tiempo. Sí, muchas personas dicen que el pan incluso debe venir del futuro, porque sus teorías acerca de lo que la tecnología nos iba a hacer han sido tan acertadas que parecía ya no como una predicción, sino como algo que ya había vivido en su mente. Vamos a empezar a hablar de la persona, porque por ejemplo, el internet está lleno de su historia, de datos, pero todo tiene una raíz, todo tiene un inicio. Era una persona, un niño prodigio, se podría decir. Sí, incluso fue considerado un genio. Se le hizo una evaluación de cuando estaba como en quinto de coeficiente intelectual y tenía un coeficiente intelectual de 167. O sea, se estima que personas como Albert Einstein estaban por ahí, por 160, Elon Musk, etc. O sea, el pana era prácticamente un super prodigio. Se puede decir que fue identificado desde el principio y utilizado como observación. ¿Tú crees que lo hayan intervenido desde pequeño? Lo que pasa con los niños genios y muchas veces las personas que son superdotadas es que lo primero que te recomiendan es que tienen que tener un trato diferente, tienen que desenvolverse y relacionarse con los demás de forma diferente. Pero entonces ahí surge un punto que vamos a tratar. Pero lo que ocurrió fue que cuando dijeron, bueno, este es un niño genio, eso influyó directamente en su educación. Comenzaron a valorar los cursos, avanzar en la escuela. ¿Qué pasa? Que a veces los niños genios no necesariamente su capacidad social avanza con la misma velocidad que su intelecto. Vamos a detener un poco en esa parte de la interacción social, porque no solamente que avanza diferente, sino que le cuesta más adaptarse también al medio. Porque, por ejemplo, ser una persona con un coeficiente intelectual tan alto hace que tú no reacciones a los mismos estímulos que los demás niños. Verdaderamente. Incluso yo leí, no hace mucho, no recuerdo la fuente exactamente, por eso no la voy a citar, pero que las personas tienen dificultad para relacionarse con personas que tienen una diferencia mayor a 20 puntos de coeficiente intelectual. Por ejemplo, si tú eres la persona normal, promedio en el mundo, es 100, 105. Entonces, si tú dices que las personas regularmente se llevan mejor con alguien que esté en un rango de 20 con ellos, y tú analizas, por ejemplo, que 130 como ya donde comienza la alta inteligencia, el 2% de la población solamente tiene por encima de 130. Entonces, cuando tú dices que él tiene 167, es muchísimo. Básicamente, encontrarse con alguien no, la suma con el que él pueda... La suma de 10 o 15 muchachitos ahí. Básicamente, ya eso es 0 punto algo. Él encontrarse con alguien con el que él pueda empatizar, conectar, que tenga los mismos intereses, era extremadamente extraño. El mundo no está preparado para ese tipo de personas. O sea, ni siquiera los maestros tienen la capacidad de lidiar con ese tipo de niños. Incluso hasta con niños que tengan una diferencia o luces artísticas o luces de ciencia, los maestros promedio, que son la mayoría, por ejemplo, en nuestro país, no saben lidiar con ese niño. Entonces lo encasillan con un título de friki.
Sí, y realmente, honestamente, eso es un tema de cómo está estructurado el sistema educativo, que no está necesariamente estructurado para establecer la fortaleza, sino que se busca cumplir un objetivo general. Sí. Y no me voy a desviar mucho, pero sí me parece curioso porque, por ejemplo, decimos, el sistema no está preparado para lidiar con personas así. Ajá. Para otro tema, en otro lugar, ustedes comentan si le interesa. Hay otro grupo de personas, por ejemplo, que es el que está en el bottom, o sea, como en la parte de abajo Sí. de la inteligencia, Ujú. que corresponde al 15% de la población, que son personas que tienen un IQ tan bajito que no pueden hacer las tareas básicas y el sistema tampoco está preparado para No, ayudarlo. Y no, esas no. son las personas que están en la calle. Es que vamos de extremos a extremos. O sea, Nosotros estamos preparados para el medio. exacto, para, Ni los que están arriba ni los que están abajo. para el común. Y los dos son complicados. Para el promedio. Ujú. Se puede hablar de bullying. O sea, se puede hablar de bullying en el caso de él, en su etapa inicial. Sí, sí, se puede hablar de bullying porque, por ejemplo, los niños son muy directos y Ujú. muy crueles y cuando tú ves a alguien que es tan diferente, que asimila, trata, entiende las cosas a una velocidad totalmente distinta a ti, los niños lo que hacen es que lo rechazan. Pero no Y él son tuvo como- conscientes. O sea, yo he analizado la psicología de los bullying. Ujú. Son niños que están carentes de mucha atención, son niños que reciben también maltrato de su casa, hacen un patrón de violencia. Entonces, lo que no pueden hacer en su casa, como no se pueden expresar, lo hacen con otros que son más débiles o que son más vulnerables. Pero, por ejemplo, me gusta detenerme en este punto del bullying porque la gente no es consciente, y hablo de gente ya de adultos, que nosotros convivimos con personas que no tienen la misma facilidad de asimilar las cosas y creamos, sin darnos cuenta, con nuestras acciones, palabras, actitudes, creamos monstruos sociales. O sea, creamos personas que después del tiempo crean con tanto rechazo, crecen con tanto rechazo hacia el prójimo, que no tienen de otra que expresarse de la manera que pueden. Más radical que puedan. Sí, la manera más radical que pueden. Sí, porque nosotros a veces subestimamos el impacto que nosotros tenemos En la los demás. vida de los demás. Y los niños, por ejemplo, no tienen esa capacidad de discernimiento, pero sí ocurre que un evento parece tonto, sencillo, Ujú. como relajo de muchachos, como le dicen aquí, Sí. se puede convertir en algo más. Entonces, por ejemplo, algo que influye también, que entiendo yo, que algo que no sé, como que hasta cierto punto conozco, es que cuando te vuelan, por ejemplo, niveles en la escuela, tú te comienzas a relacionar con personas que son de una edad diferente. Sí. Entonces, el hecho de que que tú estés, por ejemplo... Volar es saltar, saltar de curso. Sí, exacto, te saltan un nivel escolar. A él le volaron Te varios. promueven. Le promovieron varios niveles. Entonces, ¿qué pasa? Tú terminas en un curso superior con menos edad. Sí. Entonces, la madurez emocional que tú tienes no se corresponde necesariamente con la capacidad de adquirir conocimiento, en su caso. Claro, Entonces, porque los cuando niños tú tienen, pones- o sea, en la niñez hay renglones muy, muy pequeños de jerarquía. O sea, incluso se marcan hasta por curso. O sea, los niños piensan que ya son mayores cuando ya tienen un curso mayor y van usando las referencias de los anteriores para comportarse igual. Sí. Incluso a mí, no voy a abundar mucho, pero a mí me pasó. O sea, por ejemplo, a mí me volaron un curso, creo que fue como en preprimario, no sé. Entonces, porque iba simplemente a una velocidad distinta. Y luego me querían volar otro, me querían volar de segundo a cuarto. Y mi mamá dijo que no. O sea, como que no, tiene que seguir el proceso. Yo entiendo que eso fue positivo, pero aún así, yo sí comencé a relacionarme, teniendo menos edad, con gente mayor que estaban en una etapa distinta. Sí. Y eso hace que tú te sientas presionado a encajar, sin tú poder encajar porque tú eres un niño. Totalmente. Cuando tú tienes siempre esa diferencia de 2 o 3 años de edad, que parece una tontería, pero cuando tú No, estás iniciando no. tu vida, Sí. entre 10 y 13, No, hay mucha diferencia. Hay por diferencia, ejemplo. hay mucha diferencia. Y eso le pasaba a él, que los niños con los que estudiaba, al ser tan inteligente él, eran mucho mayores, tenían otro tipo de intereses, otro tipo de comportamiento Sí. social, y él no podía adaptarse al nivel intelectual, o sea, no se podía adaptar al nivel social que se adaptó al nivel intelectual. Y al final como que eso le fue haciendo recluirse un poco de las interacciones sociales, porque como que, bueno, yo no encajo mucho, esta gente no piensa como yo. Entonces el panita, como era tan inteligente, también se le hace difícil, por ejemplo, entender que los otros no son tan inteligentes. Sí. El hermano de él, por ejemplo,
pone un ejemplo de que un día él le estaba explicando, estaba como en cuarto de la primaria el hermano, y él le estaba explicando conceptos avanzados de álgebra. Y, y el niño decía, es que yo no entiendo. No puede Y entender, los no hay padres forma. de que los padres como, mira, yo creo que tu hermano no está entendiendo, Es que no ¿verdad? puede, Como que... no puede entender, pero su mente Y él trabajaba dice, no, diferente. él está entendiendo, Claro. ¿verdad que tú estás entendiendo? Y Porque él él, pensaba que como estamos viviendo en la misma casa, o sea, estamos aquí, somos es niños los dos. incoherente que tú no sepas lo que yo sé. Sí, exacto. Entonces, al final como que esa falta de cercanía, porque lo que nos da la capacidad de conectar es eso mismo, que nosotros entendamos las experiencias de los demás. Y sabes también que ya nosotros estamos en un rango donde los contemporáneos de nosotros son padres. Ujú. Y, y muchas veces no sé qué tan pendiente puede estar un padre a las actitudes violentas o victimarias de sus hijos. O sea, porque por ejemplo yo puedo decir que viví situaciones de bullying, Ujú. que no te voy a decir que tengo traumas, pero sí me marcaron, o sea, me marcaron para determinar qué es positivo y qué negativo, o sea, qué cosas yo no acepto, en qué cosas yo soy también radical, porque todos tenemos cosas en las que no las ponemos a discusión. Sí, porque Eh, el ser humano lugar hace dos cosas, o como que se retrae sí, o que se o se abre. defiende. En mi caso fue como, era como la acción que nadie se esperaba. Era de ser bulliado a, a que nadie me pisara el agua. Ujú. Sí, A pensarlo exacto. dos veces. O sea, a convertirme en una persona no terrorista, o sea, no un temerario, pero sí era como, no, Dispuesto a con defenderse si hay que Carlos no defenderse. vamos, sí, con Carlos no vamos a joder mucho. Cuando tú encuentras gente similar, o sea, cuando tú encuentras, como tú decías, gente que empatiza contigo, tú puedes crear grupos. Obviamente tú no tienes la apertura con todos. Tú eres más selectivo, tú sabes como más o menos quién sí, quién no. Pero a lo que quiero llegar es a el daño que causa gente que ahora mismo en la sociedad está señalando. O sea, hay mucha gente ahora mismo señalando Ujú. actitudes de otros donde ellos fueron partícipe de esas mismas actitudes. Entonces, vamos a poner que esa persona no llegó a ser tan violenta como la persona de quien nos estamos refiriendo, Sí. pero una persona, por ejemplo, que tuvo éxito. Esa persona tuvo éxito, sufrió. Ese sufrimiento hizo que se apartara. Ujú. Ahora tiene éxito y no te está considerando a ti que fuiste su bullying como parte de su círculo futuro o parte de las personas que puede socorrer. Claro. Y la gente se queja. La gente dice, no, fulano que consiguió dinero o consiguió tal cosa o se superó, pero no mira a los pobres o no mira al otro. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo fue tu interacción con esa persona? Ujú. O sea, ¿cómo Sí. borras tú el pensamiento de ese otro? Porque tú como bully no estás pendiente a eso. No, Y ni te, imposible. ni te acuerdas de esas cosas. Pero el que lo vivió no lo va a olvidar nunca. Sí. No es así. En verdad, a veces como que eso, o sea, tú no, es imposible predecir cómo esas acciones que tú estás tomando de tan joven van a impactar en el futuro de una Vivió, manera u otra. él vivió algo en su niñez. Algo de su niñez que lo marcó mucho. Aparte de lo escolar. Sí. De la salud. Sí, hay un tema que se mencionó, por ejemplo, cuando tú ves el documental o lo que sea que hablan sobre su vida y su biografía, que es que cuando él tenía 4 o 5 años, no me acuerdo, tuvo como una enfermedad en la piel y tuvieron que llevarlo al médico y por esa enfermedad tuvieron que dejarlo en el médico, o sea, en el hospital para que lo atiendan. Y la madre de él, por ejemplo, decía que era una persona extremadamente risueña, o sea, Ujú. era un niño risueño que siempre estaba como alegre, era muy conversador. Y luego de esa etapa que tuvieron que darlo como 2 meses Sí, 2 meses más o menos. en Interno. interno y solamente los padres lo podrían visitar 2 veces a la semana por 2 horas. Sí. Luego de eso el niño volvió como retraído, distante, no mantenía contacto visual. Ahí fue como que, ahí fue el momento de antes y después, donde ya él comenzó a aislarse Sí, le socialmente. creó como un pánico social. Ujú. Más o menos fue el término que es el término que utilizan los historiadores. Sí. Entonces, nada, el pana siguió avanzando académicamente y, y entró a la Universidad de Harvard con una beca. Y ahí comenzaron como a ocurrir otras
circunstancias extrañas de la vida. Era un genio incomprendido. Era un genio incomprendido, pero si tú lo ves como una película, por ejemplo, tú lo ves como una historia, pareciese que era un genio destinado un poco a una vida caótica. Porque él entró a Harvard y inmediatamente lo cogió un profesor de psicología. No, y que estamos hablando de Harvard como si fuera y allí, a Wibia. Sí, pero es una universidad extremadamente difícil, es una universidad extremadamente difícil de entrar y él era bastante joven. Ujú. O sea, obviamente eso denotaba que, con eso tú sabías que era una persona destacable intelectualmente. Entonces, tuvo esa mala coincidencia de haber entrado también, porque lo recibió un profesor que lamentablemente estaba realizando ciertos estudios poco tradicionales o éticos Háblame de eso. con los estudiantes. Háblame de eso, que no tuve la oportunidad No, cuando tuve de interiorizar en esa parte. toda esa parte, dice de que, contrale, ¿cómo es que tú vas a llegar a un lugar así y te vas a encontrar con un pana que literalmente está haciendo experimentos de control mental? O sea, Cha, el cha, cha, pana chun. cayó probablemente en el peor lugar en el que pudiese haber caído. Entonces, ese profesor Y no, era la peor persona para caer en un lugar y así. la peor persona. Entonces, ese profesor los reclutó a él y otros y Hizo una secta, una pequeña, sí, su pequeño era grupo. un poco extraño porque era como que una relación como de integración, pero era como para el experimento. Ok. Entonces, en ese experimento, lo que investigaban o lo que estaban intentando lograr, lo pueden buscar, se llama MK Ultra, El famoso MK Ultra. el famoso MK Ultra. Lo que intentaban buscar era descubrir técnicas de control mental para la guerra. Y esas técnicas Casi nada. con la intención de romper mentalmente a la persona para luego, como quien dice, formatear el cerebro. O sea, Resetearlo. como que integrar lo que yo quería que hiciera a través de una ruptura previa. Entonces ahí el pana Era un tipo de lobotomía. se podría decir. O sea, el pana lo sometieron a un conjunto de estudios, de experimentos con el propósito de romper su mente. Un Frankenstein. Sí, entonces yo recuerdo que hay una serie también en Netflix que se llama Mad Hunt, una bomber, que No está en Netflix. como... Ya no está en Netflix. Bueno, no está en Netflix, yo creo. Pero estaba en Netflix, ahí fue que yo la vi. Y ahí te muestran Búsquelo en su página web No, no, no. más confiable. Sí, Sí, la la buscan más donde confiable, le dé su la más gana. confiable, sí, exacto. Ya me asusté ahí. No, sin payola. En la que ellos quieran. Sí. No, entonces el pana comenzaron a hacer experimentos con él, con el propósito de romper su mente. Y tú sabes, por lo menos en la serie lo presentan, no sé tal vez si así o no, 100% sabe que la serie le agregan su parte dramática. Parece que como en su ego, él se resistía a que los rompan con el experimento. Entonces él se sometió a todos. Sí, la imposición natural. La imposición natural del ser humano. Sí, Cuando se siente controlado. Sí, y era una locura, porque investigaban como cosas de él para luego atacarlo con esas cosas. Su relación con sus padres, cómo fue su infancia, para después intentar romperlo mentalmente por ahí. Sí, Y el manipulación. pana se sometió al proceso completo, diciendo, no, a mí ustedes no me van a romper. Manipulación total. Pero luego, ustedes decidirán sí o no, si tal vez eso tuvo que ver con las decisiones que él comenzó a tomar en su vida. Sí, porque aparte, o sea, no queremos justificar sus acciones, Imposible. siempre queremos como narrar de una forma más llana y más digerible la vida de él, o sea, qué lo llevó a ser lo que al final se convirtió. Sí, y bueno, y tal vez se preguntarán el que no lo conoce en qué se convirtió. Dale, Creo que estamos esperando eso. ¿qué podemos hablar de Creo eso? que todos estamos esperando que por fin digamos qué pasó con ese señor Bueno, después cuando de él- la universidad. Pero como falta un poquito de contexto. Cuando él estaba en la universidad, él, en el proceso también donde estaba en esos experimentos, etcétera, él comenzó a desarrollarse ideológicamente. Ok. Y él entendía que por eso traímos el tema a colación, porque un tema que está relacionado con lo que vamos a tratar la mayoría de veces, que es tecnología. Él entendía que la tecnología iba a ser la perdición de la raza humana.
sea, Sí. como que el Hay una gran frase que no recuerdo la estructura, Ujú. porque obviamente no fue en nuestro idioma, pero era como que el ser humano estaba tan obsesionado con la tecnología que no era consciente que al final estaba construyendo su destrucción. Sí, O sea, fue una persona que tuvo muchas facilidades para crear, para entender los cambios del mundo, pero al mismo tiempo le tenía, no quiero decir miedo, sino respeto a la rapidez con la que el ser humano estaba manipulando la tecnología. sí. Incluso él decía que nosotros estábamos avanzando tan rápido que él tenía cierto rechazo durante su etapa joven hacia la tecnología, como que el avance tecnológico. Y como que cuando terminó la universidad, él se decidió totalmente de yo estoy en contra de la tecnología. Nosotros tenemos que frenar esto, tenemos que destruir el sistema, tenemos que dejar de avanzar porque la tecnología va a destruir la raza humana. ¿Cómo se llama el fundamento del triángulo? Las pirámides, no, la pirámide de la necesidad humana, Sí, de Maslow. él era post esa pirámide. Sí, era como las necesidades más básicas, Ujú, ¿verdad? sí. Sí. O sea, era algo que él tenía muy en cuenta. Sí, él pensaba que el ser humano tenía que mantenerse en esa línea. Básicamente la idea que él tenía era, oye, la tecnología es mala. No por como tal la tecnología, sino que lo que estamos haciendo con ella nos va a llevar a un punto de no retorno donde nos vamos a morir. Vamos a decirle a la gente que hizo él luego de tener Entonces, todos sus como que pensamientos. su solución a ese problema era que nosotros volviéramos a ser más básicos, más Exacto. primitivos. Esa era su decisión. Él entendía que la gente debería poder cazar su propia comida, poder ser autosustentable, que deberíamos estar mejor integrados con la naturaleza. Y, y básicamente eso, él creía que como era antes de la revolución industrial, era como nosotros teníamos que vivir. Ujú. O sea, como que más arraigado, más cerca de lo que nosotros somos naturalmente. Sí. No de esta vida necesariamente artificial que nosotros hemos creado con el propósito de avanzar. Y creo que en teoría era una filosofía muy ambientalista, sin querer serlo, o sea, lo Sí. llevaba a cabo. Pero, si tú te das cuenta, las personas que viven así, en el momento que necesitan la ayuda de la tecnología, todo se vuelve más caótico. La interpretación hasta de sus situaciones actuales, o sea, que están viviendo, se hace más complejo porque no tienen la facilidad de información que tenemos nosotros. Sí, producto de la ignorancia. Porque el mundo lo aísla, o sea, el hecho de tú vivir de espalda a los avances te hace a ti una persona que desfasada, o sea, te hace una persona que no tiene un diálogo efectivo, ni tiene una capacidad adecuada para comprender su situación. Entonces, también es un problema. O sea, desde la parte filosófica es agradable, se escucha muy bien. Pero Sí. en forma práctica también es un problema. No, y yo creo que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo siento que las personas subestiman a veces las razones por las que estamos avanzando. Porque Sí, parte de las razones sí. que estamos avanzando es porque queremos estar mejor. No Claro, hay claro que sí. Están habiendo consecuencias negativas. Pero el objetivo inicial era estar mejor. Claro. Y parte de eso fue, por ejemplo, los avances tecnológicos en términos de medicina, que se hicieron para que uno viva más. Independientemente de lo que sea que se esté hablando ahora. Se hicieron para que uno viva más. Es que el hecho de que la gente se está muriendo más joven no es ni siquiera no es por la base de la medicina. Son por los excesos. Sí, exacto. Por muchísimas otras razones. Pero no es porque eso está mal. No. Pero el tema con esto es que lo que tú dices, que hay personas que se cierran a los avances Sí. y no disfrutan, obviamente no los afecta la parte negativa, pero tampoco son beneficiados con la parte positiva. Que incluso él lo dio a conocer, porque por ejemplo hay personas que viven así, no tienen que decirlo, esa es su forma de vida. Sí. Cuando tú tratas de intervenir a ese tipo de personas, tener un diálogo eficiente, no se da ese diálogo, porque en su cabeza cualquier consejo es un ataque, tú sabes, porque la forma de pensar es diferente. Sí, y hay un tema, o sea, con la persona muy inteligente también, hay un tema de ego Sí. y de
de un entendimiento de que son superiores. Sí, también. O sea, cualquier otro tipo No, de... también es la forma que se aborde el tema. Porque si tú vienes con arrogancia a decirme algo a mí, yo no voy a estar positivo. Eso Chao. es algo que su hermano menciona, que también lo afectó mucho. Que cuando él estaba en Harvard estaban muchas personas intelectuales, ¿verdad? Y él dice, su hermano, que parte de lo que terminó de alejarlo totalmente, ¿verdad? Era que cuando él expresaba lo que él pensaba acerca de la vida, su filosofía, la gente intentaba destruirlo. Porque los intelectuales son así, es como que lo que tú estás diciendo, un disparate por esto y por esto y por esto. Entonces era como que loco, yo también soy inteligente y tú me estás... Y la gente, él como que adquirió también eso, de destruir, porque el hermano de una, no recuerdo exactamente qué fue lo que le propuso o le planteó, y él destruyó lo que sea que eran las ideas del hermano, porque él estaba acostumbrado a que las personas intelectuales destruían ¿Tú te refieres al trabajo? algo relacionado con eso. Porque lo que yo investigué, que cuando él terminó la carrera, Ujú, terminó a los 25 años, terminó ujú. súper bien, en términos generales. Él, como tú dijiste, él dejó todo lo que era tecnológico, se mudó, compró una propiedad Sí. en el campo. Ah, sí. Él tomó un trabajo dando clases en otra Exacto. universidad, porque él también tuvo un doctorado. Sí, sí. Él tomó un trabajo dando clases Ujú. y él simplemente ahorró la cantidad mínima Para necesaria comprarse su casa para comprar su chocita y vivir en un como quería. monte. Sí. Entonces, en el medio de ese proceso, ya cuando él le había dejado ese trabajo en la universidad, él empieza a trabajar con su hermano Ujú. y abordando a una compañera en términos de ya más afectivos, eh, tuvo rechazo, o sea, le causó rechazo a la chica. Y fueron como 2 ocasiones. Entonces, su forma de pensar y abordar la situación, yo creo que él no era consciente de que no era positiva. Y es que también él sobredimensionó la situación. En el A la sentido de- gente, a la gente que tiene mucha capacidad de pensamiento, sobreanaliza mucho. Sí, él sobredimensionó, o sea, le dio un nivel de importancia súper alto a Creo que lo que a todos ocurrió. nos pasa a veces. Sí, pero su solución fue: yo no vuelvo a hablar con nadie, me voy por un monte. O No, sea, como claro, que ya no era más vuelvo a radical. No, ya. era una persona diferente. Ya estamos partiendo de la base de que era una persona que no tenía como esa capacidad de digerir tanto las situaciones y minimizarlas. O sea, No, era como, eso es grande para mí y yo no quiero saber de nadie. ya ustedes saben, cuando vayan a rebotar a alguien, cuide que no se vaya por un monte a vivir. No, que cuiden quien sea también. Que cuiden quien sea, porque No, si usted no se siente cómodo o cómoda con el abordaje de alguien, usted lo manda para el monte. sí, pero Mándelo para el monte. mándalo para el monte, pero esperemos que no sea el mismo curso de acción que No, el claro que señor no, agarró claro que no. y comenzó a ejecutar en el monte. No, voy a editarme. Sepa mandarlo para el monte. Sí, de manera cordial, afectiva, con... Invítelo a irse al monte. Exacto. Y nada, el pana se alejó totalmente. Y yo entiendo que ahí fue como que ya él comenzó un poco, tal vez, digo yo, esa es mi hipótesis personal, como que producto de tanto aislamiento, él comenzó a ser un poco más radical con lo que él pensaba. Entonces ya él tenía su filosofía que la gente rechazaba. Ya ustedes saben que es un tipo súper inteligente. Él entendió que con hablar no era suficiente. Digo, yo tengo que buscar una forma de que mi mensaje llegue, que mi mensaje sea explosivo. Literalmente explosivo. Exacto. Entonces, el pana decidió comenzar a atacar lugares donde se incentivara el desarrollo tecnológico. Inicialmente comenzó con universidades Sí. y con aeropuertos. Entonces el señor, en su monte, agarró, compró, o te ven el nivel de inteligencia, eso era los 80. 80. 70, El 80. pana buscó un sinnúmero de libros, cómo vivir en el monte. Y agarró y después buscó un conjunto de libros de química. Y dijo, con estos libros de química, entonces yo voy a hacer, le voy a dar explosividad a mi mensaje. No, no vea tanta referencia a las explosiones, porfa. No, mentira. Ustedes saben que eso no fue lindo, pero el pana
comenzó a estudiar química por su cuenta. Él era un genio en matemática, al punto de que él resolvió problemas él resolvió un problema matemático en la universidad que literalmente la solución solamente lo entendían como 7 personas en Estados Unidos. Ya ustedes saben. O sea, a ese nivel. Pero él decidió estudiar química. Ya nos quemamos. Él decidió estudiar química para poder fabricar los artefactos. Me parece increíble que estamos hablando de una época donde no había internet. Ujú. Esa persona se preparó de una forma tan magistral. O sea, las acciones que tomó, que vamos a narrar a continuación, no son positivas. Pero la capacidad de nutrirse sobre un objetivo que tiene ese señor, en cierto punto, debería ser admirable. Ujú. No sus actos finales, sino Sí. la forma en que él era determinado y que alimentó su deseo, bueno, de venganza, pero si hubiese utilizado todas esas capacidades para ser creativo, ahora mismo hubieran pocas personas que se le pusiera al lado a nivel de historia Y de logros, y de etcétera. logros. Sí, algo que me parece curioso, que yo tengo un tema con eso, que la mayoría de personas no manejan y entiendo que deberían intentar hacer, es saber separar la persona de las acciones. O sea, como que saber separar que todas las personas, las buenas y las malas, tienen matices Totalmente. y tienen cosas buenas y Totalmente. cosas malas. Qué bueno que tú lo dices. Y el hecho de que tú digas, bueno, este pana era muy capaz intelectualmente y tenía una capacidad de aprendizaje increíble, no implica que uno valida las cosas que No, hizo. no, no, no. No estamos Ni que validando, uno no estamos validando lo sus admira, acciones ni que negativas. uno lo asume como una persona positiva. Ujú. Es simplemente saber separar. Y yo entiendo que eso es lo que la gente debería hacer, saber Sí. separar. Que lo que una persona hizo no hace que todo lo que hizo en su vida No, no, no. sea absolutamente malo. Incluso vi algo curioso, el yin yang, que yo no me había fijado nunca en eso. Que el yin yang, lo negativo y lo positivo, ¿verdad? Y el negativo tiene un puntico blanco y el positivo tiene un puntico negro. Siempre tuvo el punto blanco y negro. Sí, pero que yo no sabía la razón. Y es porque no hay nada tan malo que no tenga algo bueno No. y no hay nada tan bueno que no tenga algo Ahí malo. están los matices. Entonces hay que saber distinguir y saber que la persona tiene más de un componente, más de una virtud, más de una arista. No y somos que- no solamente somos nuestras acciones, somos Exacto. muchas otras cosas. Ni nuestros logros solamente. No, tampoco. Entonces, esa parte yo creo que hay que saber distinguirla. Entonces el pana era una persona extremadamente capaz, aunque nosotros no validamos sus acciones. No, porque el hecho de que él no empleara sus conocimientos en acciones positivas Ujú. no nos demerita de que podamos utilizar su naturaleza Ujú. para emularnos también. Realmente. Entonces volvemos ya como que a la rama principal, nos fuimos por los lados, sí, ok, y ahora volvemos a lo canon. El pana Ok, otaku. comenzó Poder otaku. a enviar sus artefactos, bombas, a universidades, ¿Se puede decir bomba por aquí? sí, Ok. y aeropuertos. Y de ahí viene el nombre Una Bomber, Ok. que es de universidades y aeropuertos. Entonces, sí, esa es la persona de la que estamos hablando, el que no sabía. El famoso y conocido Ted Kaczynski, mejor conocido como Una Bomber, que fue una persona súper famosa por los años que duró siendo un terrorista en serie. Entonces, él comenzó mandando bombas. Inicialmente eran bombas súper pequeñas, en las que él simplemente, en su desconocimiento, tú sabes, tú te imaginas aprendiendo a hacer bomba con un libro de química Sí, cargado de casero bombas, y en un monte. y en un monte. Yo, por ejemplo, no me siento conectado con la naturaleza, pero yo entiendo que yo soy la persona que busca la manera de florecer sin importar el ambiente. Y Eso es bueno. Si uno es que ¿Es válido? tiene que aprender a cazar pescado como en la película, con un palito, se aprende. O sea, yo lo veo así. Como Yo entiendo nuestros que al final- antepasados. Al final, yo entiendo que sobreviviríamos porque el ser humano es muy adaptable. No, que tenemos ADN está ahí, no tenemos que agarrar nuestra lancha y comenzar king can, todo lo pecado. Lo que pasa Sí. es que si no podemos pecar aquí en el mar, No, radiactivo, salimos con volando. poderes, Aquaman salimos. Cualquier cosa.
Tritón. Pero yo creo que sí, yo creo que sería muy difícil. Porque ahora también estamos muy acostumbrados a que todo sea muy cómodo, todo muy sencillo. Incluso al punto de que nosotros subestimamos a muchas personas, por ejemplo, que mantienen la sociedad funcionando. Sí. O sea, hay personas que hacen trabajo de que es súper simple, que tú ves súper simple. El que es plomero, el que es electricista, el que construye. Vamos a hacer un llamado de edificio. atención. Hacemos un llamado de atención a que seamos más cercanos. Ujú. No que lo vaya, y no que lo vaya a llevar para tu casa, ni que lo vaya a dar a tu cama, ni nada de eso. Porque hay que tener precaución. Pero ser más empático con la gente que hace cosas que para nosotros mismos. Claro, y lo que te digo, o sea, la gente está tan acostumbrada que subestima el valor de eso. O sea, sin electricidad, sin el tigre que hace lo cableado, que hace el proceso de estructurar el sistema eléctrico de un edificio, de una casa, o el que brega con la plomería. Viejo, la vida sería muy complicada. Y también le quiero hablar a ese tipo de, a ese grupo de personas que no se minimicen también. No, claro, lo que hace es Porque relevante. estamos viviendo en una sociedad donde todo está tan clasificado que la gente cree que no tiene el derecho de acercarse a otros porque le han implantado de que pertenece a otro grupo totalmente diferente. Sí. Somos personas, punto. Pertenecemos al mismo grupo de ser vivo. Claro, y Ya. también tiene su mérito, porque tú estás haciendo algo que nadie quiere hacer. Y lo estás haciendo Claro. para sobrevivir. Claro, honradamente. no, tiene su Entonces, mérito. eso tiene su respeto. Señores, vamos a darnos valor. Si no nos damos valor nosotros, nadie nos lo va a dar. Entonces, ya dejemos todas esas cosas. A mí me encabrona todo eso de pop y bla, guau, guau, guau. O sea, voy por esa línea de La todo clasificación. todo tiene sentido en este tema. Ujú. Todo tiene sentido de las clasificaciones sociales, las clasificaciones por el individuo, por la forma de ser, por la forma de pensar. Estamos aislando a las personas también y después no queremos aguantar cuando esa otra persona viene al mal. Porque ese pana se cansó de aguantar. Sí, y de que lo excluyeran, y de Totalmente. que lo maltrataran, y que lo trataran. Entonces, no es lo mismo llamar al diablo que llegue solo. ¿Es así? Y yo creo que la más juzgamos cuando ocurre. No tenemos de otra. Mira ese pana, Ah, la ñoñería. Pero no viste cuando tú estabas contribuyendo de alguna forma u otra. ¿Te Exactamente. entiendes? Porque hay muchísimas formas de contribuir. Y eso tiene consecuencias. Ok, volvemos a la choza. Entonces volvemos a la chocita, el tipo estaba ahí, hizo sus bombas, le comenzó a mandar, el tipo estaba aprendiendo, en verdad. O sea que las primeras bombas no fueron como tan efectivas. Mandó una bomba en una caja de cigarrillos. Su primera bomba era en madera. Sí, Por eso estaban buscando un perfil de leñador. sí. O sea, todas las pistas que él dejaba, según la tipo de bomba que él enviaba, que le iba enviando, cambiaban la El ruta pana era un genio. de búsqueda. O sea, El pana era un genio porque sí. el pana dejaba pistas intencional para llevar la investigación a un lugar totalmente distinto de lo que él era. Su tercera bomba fue madera, pero dejó una carta con iniciales muy diferentes a su nombre. Ajá, qué sé yo, qué RS. RS. R algo. Ajá. Y llamaron a todos los estudiantes con esas iniciales, ese estudiante egresado. Y No cuando era tú ninguno. lo ves, tú dices, parece una tontería de que, ay, le puso un nombre, pero cuando tú dices los 80, para tú hacer una investigación La línea de todas las investigación personas eran por ahí, con todas cualquier las personas cosita. que tienen, ahora no, porque ahora tú pones una computadora que tráeme toda la gente que esto, que si yo qué, filtrame que si yo qué. No, Pero dile a la antes- vecina que te pase la cámara. Al del colmado. De ¿qué grabaron ahí? Sí, antes era por referencia, conversación directa, y había que buscar la guía telefónica, todo lo que sé yo qué, todos los nombres, quiénes Las son los guías que... telefónicas, mi hermano. Una vaina así. Los que No, son de los 2000 y no, para tú encon- los que son de los 2000 no saben lo que es eso. Pero era como que se te abría el cielo. Era difícil encontrar algo ahí, en verdad. Pero así era que se buscaba. Ese era el Google. Era divertido. Sí, yo llegué a trabajar en algo relacionado a eso, la versión digital de eso. Pero, En el cambio sí. Y... de análogo a digital. Sí, aunque al final Google mató a todo el mundo. O sea, mató todas esas herramientas que hacían... Esa palabra no la podemos mencionar. Sí, está bien. Se le va a poner un pi. Un pito. Entonces, el pana con sus primeras bombas no fue como tan efectivo, porque simplemente no tenían el conocimiento suficiente. Hacían, o sea, como que ocasionaron pequeñas heridas. Eran caseras. Eran bombas Sí, caseras. eran bombas caseras, pero no tenían el potencial para hacer tanto daño. Y habían personas que resultaban heridas, perdían
miembro de su mano, de su cuerpo. ¿Tú Pero sabes más o no menos el número de necesariamente. bombas que él envió? No me acuerdo, en verdad. Pero sabemos el tiempo que duró haciendo eso. Sí. 17, 18 años. Sí. Increíblemente hablando, por eso hablamos de cómo el pana dejaba pistas súper A poco propósito, relacionadas a propósito con lo que él era, o sea, quién él era. Y eso desvió la investigación muchísimo. Incluso la investigación total tomó 18 años. O sea, una cosa fue la increíble. investigación, hasta ese momento, no sé si ha sido superada, la investigación más cara de la historia para el FBI. Y no pudieron dar con el pana. O sea, el pana no cometió ningún error. Sí, porque el caso de lo estábamos hablando fuera de cámara. Él se convirtió en una figura emblemática, famosa por Ujú. sus acciones, sin conocerse al ser humano, No, sin ser identificado, porque normalmente la línea de identificación para que una persona se haga conocida es desde el anonimato a la fama. O sea, hay una línea, una línea de historia sobre un ser humano, sobre la gente que tiene algunas aptitudes artísticas o de cualquier tipo, porque para tú ser famoso no tienes que ser solamente artista. Eh, pero en su caso fue muy diferente. Su apodo fue creado por las mismas autoridades. la imagen sí es de él, por ejemplo. La imagen que es muy famosa, que tiene los lentecitos y La el hoodie. descripción, la descripción. Eso fue alguien que vio antes de uno de los procesos de la bomba, lo vio, pero él tenía unos lentes, un Sí, hoodie. pero su nombre Pero tan no, nadie emblemático. no, pero le digo que sí se le puso una cara de una bomber. No, Fue pero como fue que, muchos años después. sí, sí. Porque según lo que yo leí o investigué, cuando hubo unas explosiones que no fueron de él, sino como cosas de guerra y eso, eh, él se retiró, él dejó de hacer atentados por 6 años. Sí, él duró un buen tiempo Entonces él retirado. aprovechó uno de esos disturbios para cometer una de sus, Súper grande, ¿sí? que volvió en grande. Ahí fue La más grande, donde atacó, ahí se fue la que atacó al genetista. sí. Que o Que perdió sea, 3 dedos y la visión del ojo izquierdo. sí, él entendía que por esto mismo, el avance tecnológico, habían científicos que estaban intentando avanzar en términos de... Incluso él hablaba de lo que estábamos hablando del capítulo pasado, de cómo los científicos estaban buscando crear Sí. supercomputadoras en el futuro, que para que nosotros podamos trascender la vida orgánica y trascender una vida sintética, o sea, como que descargar nuestro cerebro en un... que podemos hablar de eso en un capítulo, de descargar nuestro cerebro en una máquina para vivir para siempre. Y él ¿Quién entendía tenía que, eso? Walt Disney tenía ese pensamiento. O era congelarse. Walt Disney. no estoy seguro, De, creo que de hay alguien congelar su famoso así cerebro. que quería criogenizarse El para señor, el señor este de la silla de ruedas, ¿cómo se llama? Stephen Hawking. Creo que él. No sé en verdad quién es. Pero sí sé que hay un famoso que tenía la idea de querer criogenizarse, congelarse, básicamente, para ser reanimado en un futuro muy lejano, cuando la tecnología haya avanzado a un punto donde se puedan curar todas las enfermedades. Bueno, eso es otra cosa. Pero el tema es que él entendía como que esa corriente tecnológica, porque él atacaba también a personas que tenían que ver con computación. Y él estaba diseñado literalmente para ser un grande en la tecnología. Cuando tú lo ves en retrospectiva es fácil ver la correlación. Pero cuando ocurrían los atentados, no había una correlación. Era como que fulanito en tal sitio se le explotó una bomba. Pero a fulanito en otro lugar súper lejano que no tiene nada que ver, le explotó una bomba. Y En, entonces, en tiempos muy cortos. y todo el mundo estaba en una paranoia porque nadie, como dicen en el documental, absolutamente nadie podía decir, oye, yo no soy objetivo de una bomba, yo estoy No, seguro, y tampoco porque tú nadie no podía sabías cuál era el decir, criterio. tampoco nadie podía decir que era una sola persona. Ujú. Las líneas de investigación no arrojaban que era una sola persona. No, y arrojaba muchísimos perfiles que no tenían nada que ver. Que era un ex militar, experto en bombas, que era un qué sé yo qué, que Fue el dolor de cabeza de la CIA, del del FBI. FBI. Sí, y nada, el tema es que el pana eh, con el genetista atacó, hizo un estruendo feísimo. Esa persona salió muy herida. Él lo que quería es simplemente atacar a personas que estén avanzando en el campo de la biogenética y que estén avanzando en el campo de la computación. Porque él entendía que eso era uno de los principales ejes en los cuales se iba
a contribuir con los avances al punto de que nos destruyeran en el futuro. Entonces, ahí llega la parte por la que él es más famoso, que es donde él envía un comunicado a los periódicos. Dice, mira, yo escribí este manifiesto. El famoso manifiesto. El famoso manifiesto. Este es un manifiesto que comprende todas mis ideas, mi filosofía de vida, lo que está ocurriendo y lo que yo entiendo que va a ocurrir. Si lo publican, yo dejo de mandar bombas. O sea, todo este proceso fue con el propósito de adquirir una voz. Que parece curioso, que una persona aislada entendió que la forma de tener una voz y que de ser escuchado fue creando un estruendo. No lo dijimos ahorita, o sea, las mentes aisladas son capaces de mucha disociación, o sea, tampoco no me sorprende tanto de que desde su aislamiento su voz interna le estuviera dando señales diferentes. Sí, entonces el pana dijo, mira, si ustedes me publican esto en el periódico para que todo el mundo lo lea, yo dejo de mandar bombas. El manifiesto se llamó La Sociedad Industrial y su Futuro. O sea, ahí él describía cómo desde la Revolución Industrial hasta ahora todo se fue... Y tiene puntos de vista excepcionales. O sea, el manifiesto fue escrito con un nivel de tesis doctoral. O sea, como que fue una persona con bastante inteligencia, con un formato de tesis doctoral. O sea, fue algo que él le dedicó bastante tiempo a escribir. Fue inspirado en otros filósofos y otras fuentes, pero al final como lo que él quería era como que su mensaje llegara. Entonces, al principio las autoridades tenían miedo de publicarlo. Normal. Porque era como que estamos haciendo lo que está diciendo el terrorista. Le estamos dando voz a un terrorista. Pero a alguien se le ocurrió la magnífica idea de decir, bueno, si publicamos este manifiesto, puede que alguien nos dé una pista de quién es. ¿De quién es? O sea, porque estábamos ya cansados. O sea, son 18 años, es una gente adulta. El tigre, sí. Ya ese caso era mayor de edad. Sí. Entonces los panas estaban altos ya, hay que salir de este pana. O sea, y la gente estaba desesperada porque las víctimas, era como que cuando ustedes lo van a agarrar. O sea, este pana tiene mi vida entera corriendo y nadie lo agarra, Sí. nadie dice nada. Dejando muchísima gente lisiada, exacto, herida, gente valiosa. O sea, todas las vidas son valiosas. Pero gente que tenían dinero en sus manos. O sea, gente que tenía un poder en Estados Unidos, principalmente. Sí. Bueno, el caso fue en Estados Unidos. Sí. Entonces, decidieron publicarlo. Y curiosamente, que me parece bastante curioso, funcionó. Alguien llamó y dijo, ese tipo habla como mi hermano. Y aquí hay frases que usa mi hermano. Hay que hacer un monumento a los chivatos. Hay que hacer un monumento a los chivatos. Sí. Porque hay buenos chivatos. Eso es lo que me parece curioso. Que todos los grandes villanos, terminan hablando de un chivato. Es un chivato. O sea, bueno, es una persona cercana. No. Un informante. Un informante. Todas las personas que los hackers, que sé yo qué, siempre caen por un cercano. Entonces, el hermano dijo, oye, pero estas ideas que... No, y que qué bueno. No, claro. Dios bendiga a lo que pasa es que yo digo que este pana no pensó de qué cosa su hermano lo iba... Pero fue como que... No, y eran personas muy, muy diferentes. Sí. Eran personas muy diferentes. Totalmente. Por un millón de razones. Pero el hermano dijo, oye, pero este tigre habla como hermano. Y tiene una frase de que él decía mucho, de que era... como que tú no puedes tener un pastel y comértelo también. O sea, como que eso es una frase en inglés. Crear. Como que tú tienes que elegir entre tener el pastel o comértelo. Una frase hecha. Es una frase... No, es común. Una frase común en inglés. Sí, una frase... Se llama frase hecha, cuando algo es común. Entonces... Él decía mucho de frase un refrán. Un refrán, básicamente. Y el hermano lo vio. Y otra de las formas que se vieron en la serie, por ejemplo, es que hay un pana, no me acuerdo, creo que era apellido Fitzgerald. Tengo que ver esa serie.
que hizo un análisis de caligrafía y encontró que unas palabras que se usaban en el manifiesto solamente las utilizaban personas que habían hecho una tesis doctoral en los años 50 Oh en my tales God. lugares. Y que esas palabras específicamente y esa forma de escribir ciertas palabras solamente las usaba ese grupo de personas. Los caligrafistas. Entonces, Un aplauso para No, los caligrafistas. literal, ese pana inventó ese proceso de que las personas, su caligrafía es tan única como la huella dactilar. O sea, se que podemos inventó- decir que gracias a este caso se crearon sistemas para determinar ese tipo de perfiles. Literal. O sea, que fue un hito, creó un hito. Eso fue al nivel que hubo que crear una ciencia para agarrarlo. Para decirlo Increíble. de otra forma. Magnífico. Entonces, el pana hizo ese match y dice de que, bueno, las personas de los años 50 que estudiaron con tales personas, que hicieron tal doctorado, son los que escriben esta palabra. Entonces, eso redujo el grupo mucho. Entonces, cuando tú dices, cuando tú reúnes ese grupo de No, y tiene personas... sentido, porque por lo mismo que estamos hablando de las referencias, la gente repite todo. O sea, la gente que está en un mismo círculo habla igual. Se Sí. expresa un poco Y lo igual. curioso es eso mismo, que es un nivel de detalle y de minuciosidad que fue Sí. requerido Los subtítulos. para encontrar cuáles palabras en un manifiesto de 35.000 palabras, cuáles son las palabras que Muchísimas solamente dice este palabras. pana. O sea, el pana fue una, tú sabes. Y cuando hicieron el match entre eso y lo de un pana que dice que su hermano encaja con ese perfil y que su hermano vive en un monte de hace mucho, es como que, oh, estos panas como que Dio en el clavo hay algo aquí. una relación. No le querían creer porque todo el mundo sabe que cuando hay en Estados Unidos es muy común que cuando están buscando delincuentes siempre llaman un payasito a decir que sí, yo sé quién es, que sí, ok, yo tengo información. Eso hay mucha gente que hace perder el tiempo a la policía. Ujú, total. Pero como hicieron el match, es como que, oh, tenemos un sospechoso de verdad en este asunto. Entonces lo encontraron y algo que pasa en la serie, por ejemplo, que eso no lo pude ver, constatar en el documental, es que entran a la cabaña y encuentran todas las pruebas. O sea, las bombas, los materiales que utilizó. Él no estaba intentando ocultar nada. No. Ya él estaba oculto. Pero, o sea, todo. O sea, un nivel o sea, todo estaba escrito incluso. Él hizo un diario día por día, narrando, uy, hice esta bomba, no funcionó, no se murió nadie. Uy, tengo que hacerla de tal forma para que se muera la gente. O sea, como que el pana estaba fundido, pero lo escribía todo. Incluso, la mayoría de sus documentos estaban cifrados. O sea, tú veías un cuaderno de números y tú tenías que tener una llave criptográfica para tú poder descifrar las palabras. Es decir, el propósito de él era que alguien podría encontrar el libreto y la que iba a haber pila de números random y no sabía que él estaba narrando todos sus hechos criminales. Mira qué contradictorio. Él estaba muy organizado, Sí, pero él estaba en contra de los avances tecnológicos. sí. Pero era también un cierto grado de egoísmo también. Sí, porque él decía que el sistema es tan aplastante que a veces tú quieres salir de él y no te dejan. Tú sabes que te obligan yo creo que él tuvo no sé cómo se llama, no sé cuál es el nombre científico de esa acción. Pero muchas veces tú tienes tanto deseo de lograr algo, que luego tú estás dentro y conoces cómo se maneja por detrás, te causa rechazo. Creo que a él le pasó esa Sí. situación. No me acuerdo el nombre. El que sepa de psicología, Escribir. que lo ponga ahí abajo. Y nada, el punto es que encontraron todas las pruebas, todos los materiales, todo lo que él utilizó para la bomba. Que cabe destacar que él hacía la bomba robándose parte de carro de los vecinos, se iba a la marquesina de fulanito, cogía un par de cables de noche. O sea, eran una bomba pila de rudimentaria. Sí, no era de robando que- retrovisores para hacer o sea, bombas. él no compraba nada. Él tomaba la cabecita de los fósforos y las agrupaba, y con eso lo usaba de detonante, o sea, de pólvora. O sea, era una cosa que requería un nivel de detalle y minuciosidad muy extremo. No nos podemos sorprender. O sea, era una Nada de lo que él locura. haga, nada de lo que él hizo. Pero Nos puede sorprender. que ya creo estamos concluyendo,
Cuando yo hice clic con este pana se pasó, fue porque se encontró todo esto. Se encontraron todas las pruebas. Ahí estaba todo, narrado. O sea, habían textos de él incriminándose a sí mismo, porque él narró todo. No, él fue honesto. Sí, pero ahí es que viene el clic, que es que para revisar su cabaña, por ejemplo, sabían que probablemente era ese pana, pero no había una razón justificable Para entrar. para entrar a la cabaña. Tú sabes que se necesita una orden de Sí, cateo. sí. Entonces, el criterio que se utilizó fue el análisis criptográfico. Ok. O sea, el análisis de caligrafía. Sí. Dice, mira, el análisis de caligrafía dice que fulano de tal podría ser el sospechoso. Y era nueva, era una técnica Era nueva. una técnica nueva. ¿Qué pasa? Que como una técnica nueva no tiene un aval científico. Y ahí viene como la parte que tú dices, qué locura. Que es cuando tú utilizas esa técnica nueva, se da la orden del cateo de un juez, entran, sacan todo, aquí está todo, bueno, ya. O sea, agarramos este pana, ¿verdad? Todo era parte de su plan. Estaba todo fríamente calculado. ¿Qué pasa? Que cuando entraron, al utilizar una técnica no científica, legalmente se podía argumentar que se entró sin causa probable, o sea, sin que hubiese una razón. Y ahí entra algo que la ley, que yo no soy muy verso en eso, pero que se llama el árbol envenenado, que es cuando tú tienes pruebas de formas no legales, esas pruebas pierden validez. Los abogados que llegan aquí, pongan esos baches de nosotros, lo pongan claro en los comentarios para un segundo video. Pero básicamente, todas las pruebas que se obtengan con procesos no legales no sirven en la corte. ¿Qué pasa? Que todas las pruebas estaban en la cabaña. Entonces, como se obtuvo de forma ilegal, Sí, todas las pruebas no eran válidas. increíble. O sea, él puso todo en el mismo lugar. Estaba en shock. Pero para cuando El se elimine todas las pruebas juntas. Y él sentado ahí con una Coca-Cola. Ustedes saben que fui yo, pero no pueden hacer nada. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? La forma más, yo diría, yo creo que la forma a veces más fácil o más efectiva de manipular a un genio, y es apelando a su ego. Por lo menos en la serie, me pueden corregir si se lo inventaron o lo exageraron. El pana de la caligrafía, que cabe destacar que estaba tan obsesionado con una bomba que él perdió su familia, lo dejó a la mujer, él se mudó en un monte también. O sea, que le tenemos que hacer ahora un video al caligrafista. El pana arruinó su vida entera para agarrar una bomba. Pero Netflix ni Netflix se atrevió tanto. Entonces, cuando él está ahí, es como que, loco, yo sacrifiqué todo para agarrarte. Y por mi error, o por el error que de alguna forma yo influí, se jodió todo. Por eso las obsesiones no traen nada bueno. Y el pana renunció a Tú todo. puedes ser apasionado. O sea, él quería lograr eso, él quería ser quien agarró una bomba. Es lo que te digo, tú puedes ser apasionado de algo, pero cuando llega al grado de obsesión, hay un problema y nunca termina bien. Sí. Al margen, un comentario. Era como que... Pero Nabombe estaba en contra de todo. Como dedicar a los semáforos. Que uno está tan adecuado a las máquinas. Que un semáforo, tú en la calle está vacía. Y un semáforo se pone rojo y tú te paras ahí. Y esperas que el semáforo se ponga en verde para tú avanzar. O sea, la máquina te dicen cómo reaccionarte. Whatever. Eso fue un comentario breve. Entonces el tema es... Que me pareció bastante curioso. Es que el pana dice... Oye, yo sacrifiqué todo para agarrarte. Y ahora toda la prueba no sirve. O sea, tú no jodiste todito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con...? O sea, ahí viene la parte que tú dices, magistralmente, el verdadero arte de la persuasión. El tipo le dijo, mira qué pasa. Tú estás siendo juzgado por presentar tus ideales. Tú estás siendo juzgado por presentar tus ideas al mundo de esta manera tan estruendosa. Tú querías que la persona te escuche. La forma de tú salir libre, porque no tenemos pruebas, es tú decir que tú eres inocente. Pero si tú dices que tú eres inocente, tu mensaje pierde valor. Porque tú serías mentiroso. Entonces, si tú quieres que la gente tome tu mensaje como bueno y válido,
Tú no puedes decir que no fuiste tú que lo escribiste. No. Tú no puedes decir que no fuiste tú que dijiste No. eso. Tú no puedes decir que eso no es lo que tú crees. Pero eso nos deja un mensaje, que hasta los genios se equivocan. Tú dirás que no. Pero yo creo que esa misma dualidad lo hacía pelear con él mismo. O sea, él tenía doble discurso. Y llegaban muchos momentos donde sus dobles discursos no estaban al match. No hacían match. Entonces ahí había contradicciones. Ujú. O sea, era un genio, pero también hasta los genios tienen errores. Sí, claro. Y a veces uno tiene que entender que nuestros impulsos y necesidades básicas superan incluso nuestra capacidad intelectual. Y en su caso, su necesidad de reconocimiento superaba la razón. Antes de que tú digas qué pasó con él, porque estamos por ya terminando casi. Hay un pensamiento de él en esa etapa que él decía que el ser humano nunca va a lograr la La autorrealización. autorrealización por el culpa de la tecnología. O sea, Ujú. los ¿cómo se dice? El entretenimiento y la desviación que nos da tener tanta información nunca nos va a mantener satisfechos con un pic. Siempre vamos a Claro. lograr cosas y querer otras cosas porque no nos vamos a conformar. Ujú. En su época y según lo que su filosofía, sí se lograba la autorrealización. Entonces se sentía feliz. Claro, podía personas que hablar se bien sentían con realizadas él. ya tenían una meta específica, lo lograban y ahí se sentían súper conformes. Ujú. Pero yo conozco muy pocas personas que se sienten conformes del todo el mundo quiere más. Todo el mundo quiere más. Tal, Realmente. concluye esta magnífica historia. Entonces, el pana dice, oye, si tú niegas que lo escribiste tú, si tú te declaras inocente, tú estás negando tus ideales. O sea, tu mensaje pierde validez. Porque tú mismo no te atreves a, como a responder por tu mensaje, por lo que tú quieres expresar, por lo que tú quieres que la gente escuche. Todo lo que tú hiciste para que la gente escuche lo que tú quieres decir. Si ahora tú dices que tú eres inocente, ¿cuál fue el sentido? ¿Cuál fue el propósito? Sí. Que tú lograste. Y el pana supuestamente se declaró culpable Ok. para poder darle validez a su mensaje. Entonces, nada, cayó preso. Murió este año, creo que fue. Bueno, fue un tema súper interesante. Creo que a muchísima gente le va a gustar. Es una historia que está muy relacionada con la tecnología y es básicamente lo que queremos hacer, contar historias en este campo. Y bueno, señores, muchas gracias por suscribirse. Gracias por la acogida en estos Sí, por el 3 apoyo. programas. Aparte de YouTube, también estamos en Spotify y Apple Podcasts. No sé si quiere decirle algo a gente. No, básicamente, si no se han suscrito, suscríbanse. Si dejen su comentario. Compartan, de cualquier tema, comentan, compartan. denle click a la La campanita. Y todo lo que sea prudente. Y nada, yo soy Carlos, él es Wilson y esto es Robot Análogo.